Sí, doctora, sí se ve. Listo, a ver, veamos. Buenas tardes. A ver, hoy vamos a hablar un poco de lo que son los marcadores, ¿no? Marcadores ecográficos en el segundo trimestre. Bien, a ver, un momentito. Entonces, tenemos que desde el año 1990, que se realizó un estudio muy grande que es denominado Eurofetus, en el cual se ha establecido lo que es la sensibilidad y especificidad de lo que es el examen de rutina a cargo de lo que es la ecografía. Es decir, sirve realmente para detectar alguna patología, nos ayuda en algo, lo que es el tamizaje, lo que es la evaluación de rutina en las pacientes tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. Bueno, este estudio denominado Eurofetus nos dice que sí, ha demostrado que está ya garantizado de que nos ayuda a hacer el screening de rutina. Es decir, podemos hacer estudio y evaluación no solo de la biometría, no solo del peso del bebé o no solo de lo que es la cantidad de líquido o la placenta, ¿no? No solo eso vamos a evaluar. Entonces, este estudio que abarcó a 3.685 fetos, y dentro de esos 3.685 fetos encontraron 4.615 malformaciones. De esa manera se llegó a una sensibilidad, a determinar una sensibilidad del 56%. ¿Nos ayuda para qué? Nos ayuda para poder planificar la atención del bebé, para poder planificar lo que es con los controles, cada cuánto tiempo lo vamos a controlar, qué podemos ofrecerle a ese bebé cuando nazca. Es decir, nos va a ayudar a orientar a los padres y a recibir a ese bebé en las mejores condiciones posibles. Obviamente, la sensibilidad fue mayor en cuanto a lo que representa las malformaciones mayores, las anormalidades mayores, si los comparamos con la detección de las anormalidades menores, ¿no? Las anormalidades mayores fueron detectadas a menor edad gestacional y todo eso también va dependiendo de lo que es la experiencia, la experticia de la persona que haga la ecografía. Entonces, vamos a evaluar lo que es cuáles son esos marcadores que podemos o que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a identificar aquellos bebés que están con mayor riesgo o con mayores posibilidades de tener una cromosomopatía. Entonces, soy la doctora Fátima Rodríguez, soy médico asistente del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Bartolomé, también estoy en la Clínica Internacional, en la sede de Lima. Dentro de lo que es una gran ventaja de la ecografía es que es un método no invasivo, ¿no? Es un método no invasivo, hasta el momento no se ha visto que produzca algún daño ni a la madre ni al feto. Hagamos una ecografía transvaginal o una ecografía abdominal, no se ha visto mayor riesgo. Los marcadores menores o marcadores blandos no son anomalías estructurales en sí, ¿no? No están asociados a alguna relevancia clínica que afecte el desarrollo del feto en sí, pero sí está asociado a lo que es la presencia de algunas aneuploidías. Ahí está la importancia. No es que vaya a producir alteraciones en el desarrollo o alteraciones estructurales en el bebé, sino que su presencia nos va a ir
aumentando las probabilidades de que ese bebé tenga alguna aneuploidía. Entonces, ¿qué es un marcador ecográfico? ¿Qué es un marcador ecográfico específicamente hablando para aneuploidías? Vamos a definirlos como aquellos hallazgos que se realizan durante la ecografía y que van a estar asociados comúnmente a aquellos fetos que van a presentar alguna cromosomopatía. Esta presencia, si lo comparamos con los fetos cromosómicamente normales, obviamente va a ser mayor en los bebés que van a estar afectos de estas alteraciones cromosómicas. Durante el segundo trimestre, generalmente comprendido, o mejor dicho, generalmente se realiza esta ecografía entre las 18 y 22 semanas, algunas escuelas lo extienden hasta las 24 semanas, pero entre las 18 o 20 semanas es un periodo adecuado ya que la estructura anatómica del bebé ya está generalmente ya está casi totalmente desarrollado, ¿no? Sobre todo para evaluar estos parámetros. Entonces, es un estudio dirigido y vamos a evaluar las principales alteraciones fetales, que serían las malformaciones mayores, que obviamente si encontramos una malformación mayor ya nos incrementa muchísimo el riesgo, pero en este caso también van a existir lo que son los marcadores blandos. Dentro de los más conocidos o de los más usados, están lo que es el pliegue nucal aumentado, el acortamiento de los huesos largos, la pielectasia, ausencia o hipoplasia de huesos nasales, intestino hiperecogénico y el foco intracardíaco hiperecogénico. Entonces, vamos a ir conversando de estos y de otros más em, para tratar de ver y aprendernos lo que es lo normal y cómo podríamos ver estas alteraciones. Si encontramos un solo marcador durante la evaluación que estamos haciendo, no nos hace el diagnóstico. Eso es algo que hay que recordar. La presencia de forma aislada de un marcador ecográfico no nos hace diagnóstico. Tiene una sensibilidad y una especificidad así, aislado, tiene baja o moderada sensibilidad y especificidad. Pero si ya a uno seguimos buscando, encontramos otro, y cuantos más tengamos, eso sí nos incrementa aún más las posibilidades de que ese bebé tenga alguna cromosomopatía. Nuevamente les digo, no hacen el diagnóstico. Lo que hacen es detectar a los bebés que están en mayor riesgo de presentar estas alteraciones. Y cuantos más marcadores presente, este estudio también va a ayudar a disminuir lo que es la tasa de falsos positivos. Vamos a ir conversando de lo que son los marcadores, los marcadores blandos, y generalmente les voy a ir presentando en orden de importancia, ¿sí? Entonces, y sobre todo los que están asociados a la cromosomopatía más frecuente, que es la trisomía 21. Entonces, el pliegue nucal, vamos a realizarlo haciendo una medición a nivel de un plano axial, ¿no? En un plano axial, un momentito les voy a mostrar las imágenes. En un plano axial vamos a identificar cábon del septum pellucidum, tálamos, hemisferios cerebelosos, y a ese nivel vamos a hacer la medida. El pliegue nucal, lo vamos a ver acá en las imágenes, el pliegue nucal se refiere a este espacio, ¿no? Como les decía, cábon septum del cábon del septum pellucidum, disculpen, los tálamos, hemisferios o cerebelo, mejor dicho, ¿no? Hemisferios cerebelares, cisterna magna y lo que es el pliegue nucal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición? Ubicamos lo que es el borde externo del hueso occipital y nos vamos a extender hasta el borde externo de la piel. Nuevamente acá, otro ejemplo, ¿no? Nuestros puntos de reparo. Cábul de septum pellucidum, tálamos,
y lo que es los hemisferios cerebrales, cisterna magna, y nuevamente nos ubicamos en la cara externa del hueso occipital hasta la cara externa de lo que es la piel. Esta medida le tiene como un punto de corte 6 milímetros. Se considera grueso, se considera alterado si es que es mayor o igual a 6 milímetros. En algún momento se intentó incluso relacionar lo que es el pliegue nucal a lo que es la translucencia nucal. No es lo mismo. No necesariamente significa que como el bebé en la ecografía de primer trimestre salió con la translucencia nucal dentro de lo normal, no significa que en el segundo trimestre no pueda presentar esta alteración. ¿Puede estar asociado? Sí. ¿Puedes presentar ambos? Sí, pero no es lo mismo. No excluye el hecho de que el bebé en el primer trimestre haya tenido una translucencia nucal dentro de lo normal, no excluye que pueda presentar esta alteración o este marcador al momento que se hace el chequeo de segundo trimestre. Entonces, ¿para qué nos... ¿Qué importancia tiene lo que es el pliegue nucal? No, es uno de los marcadores más sensibles con lo que respecta al diagnóstico o al riesgo para que ese bebé tenga un diagnóstico de trisomía 21. En al menos el 20 al 50% de los fetos con trisomía 21 van a presentar este engrosamiento del pliegue nucal, pero también puede estar presente en al menos entre el 0,5 al 2% de los fetos euploides, es decir, en los fetos cromosómicamente normales. Si es un hallazgo aislado, igual tiene una probabilidad entre 3 y 11 para que ese bebé tenga un diagnóstico de trisomía 21. Es uno de los marcadores blandos más sensibles para esta alteración cromosómica. Si el bebé, al momento que le hacemos la ecografía morfológica, evaluamos y vemos el pliegue nucal engrosado y después le hacemos una nueva ecografía, ¿no? Digamos de control, y ya le corresponde su control de las 28 semanas para evaluar su peso y vemos que el pliegue nucal está dentro de lo normal. No hay engrosamiento, no hay mayor alteración. ¿Le quitamos el riesgo de trisomía 21? No. El riesgo no se cambia por la ausencia del engrosamiento del pliegue nucal posterior al segundo trimestre o posterior a este estudio de la ecografía morfológica. Entonces, los falsos positivos es una tasa de falsos positivos muy baja para este marcador de 0,1 a 1,3%. Seguimos con los marcadores. Otro de los más sensibles es la ausencia o la hipoplasia de huesos nasales, ¿no? Ahí les estoy mostrando, les estoy enseñando cómo se vería en esta zona. Deberíamos ver el huesito nasal, ¿no? Una línea hiperecogénica debajo de la piel, así como esta. Solo que acá hay un pequeño detalle, que es pequeño. Entonces, estamos ante un caso de ausencia y ante un caso de hipoplasia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico que necesitamos hacer para poder identificar los huesos nasales? Los huesos nasales se van a identificar a nivel del perfil facial, ¿no? Las imágenes anteriores eran de bebés uno con ausencia y el otro con hipoplasia, y en este caso les presento. Justamente ahí la flechita los está indicando el hueso, bueno, uno de los huesos nasales. Entonces, hay diferentes maneras de definir
cuándo es hipoplásico, cuándo es corto. Entonces, ubicamos el perfil del bebé. Una vez que ubicamos el perfil del bebé, vamos a hacer la medición. En este caso, el, el ángulo para la insonación no tiene que ser exactamente a 90 grados, no tiene que estar recto, porque si está recto nos va a dificultar que se definan bien los extremos del ángulo, o si está muy agudo el ángulo, no va a permitir o va a darnos un falso acortamiento. Entonces, ustedes si se dan cuenta, está un poco oblicuo, ¿no? En esta imagen está un poco oblicuo el hueso nasal, entonces las ondas ingresan por acá y no es un ingreso de manera perpendicular, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a definir mejor los límites, a delimitar mejor. Entonces, hay diferentes parámetros, como les estaba comentando. En términos generales, podríamos decir que se define como hipoplasia si es que es menor o igual a 2.5 milímetros. O si tenemos de repente las calculadoras, lo cual serían dependiente de la etnia también, dependiendo de la raza. Si tenemos un múltiplo de la mediana menor a 0.75. Y si en el mejor de los casos, cosa que lamentablemente en nuestro país no contamos con unas tablas propias, pero en el mejor de los casos, si contáramos, sería ideal que lo ubiquemos como percentiles y si está por debajo del percentil 5 o ya definitivamente por debajo del percentil 2.5, ese huesito nasal pasa a ser corto o hipoplásico. Como les estaba comentando, la medición del hueso nasal es dependiente de la etnia, dependiente de la raza. Entonces, su sensibilidad también va a variar dependiendo de ello también. Pero sí es uno de los marcadores más importantes para lo que es el diagnóstico o el cálculo de riesgo de las pacientes con diagnóstico de trisomía 21. El hueso nasal puede estar ausente en aproximadamente el 30 al 40% de los fetos con trisomía 21, es decir, casi vamos a llegar a la mitad de los bebés con trisomía 21 que tienen ausencia del hueso nasal. En los bebés euploides también pueden estar presentes, pero en mucho menor cantidad, obviamente, entre el 0.3 y el 0.7%. Puede ser hipoplásico en los bebés, en los fetos euploides y con trisomía 21. En los bebés con trisomía 21, aproximadamente el 50 al 60% pueden tener huesos nasales hipoplásicos. Y los bebés euploides, solo entre el 6 al 7%, es decir, puede ser una variante anatómica. Continuamos con otro marcador, que es el intestino hiperecogénico o hiperecoico. Ecogenicidad significa o se refiere al brillo. Entonces, hiperecoico nos va a decir que está brillando mucho, ¿no? Brilla más que el resto de los órganos que están a su alrededor. Incluso, para decir que es hiperecoico, lo vamos a comparar con el hueso adyacente, que generalmente son los huesos de la pelvis. Entonces, si nosotros le quitamos la ganancia, lo más que podamos, y el brillo del intestino se parece a los huesos de la pelvis, ese es un intestino hiperecogénico. Si le bajamos la ganancia lo más que podamos, estamos viendo la ecogenicidad del hueso y desaparece la ecogenicidad del intestino, ese no es un intestino hiperecogénico. Hay que tener en cuenta que para poder hacer esta evaluación necesitamos un transductor transabdominal, un convexo. Hay que desactivar también los armónicos
y la menor ganancia posible. ¿Por qué? Porque si los armónicos están encendidos, están activados y la frecuencia es alta, el intestino va a tener un brillo incrementado sin necesidad que sea el dato certero, ¿no? ¿Cuál es la importancia del intestino hiperecogénico? Al igual que en los fetos euploides, también está en los fetos con trisomía 21, pero en mayor proporción para los bebés con trisomía 21, ¿no? Entre el 13 al 21% de los bebés con trisomía 21 pueden presentar esta alteración. En el caso de que esté presente en los fetos euploides, que es entre el 1 y el 2%, debemos tener en cuenta que debemos también descartar otras alteraciones, ¿no? Ahorita les voy a comentar cuál sería el diagnóstico diferencial. Entonces, acá les presento, como les decía, esto sería normal, ¿no? Vemos la ecogenicidad de los huesitos de la columna y acá no es tan brillante, ¿no? No es tan ecogénico como los huesitos. Vamos a compararlo. Entonces, en cambio acá brilla, en esta zona, brilla, y el brillo es comparable a lo que es el hueso, ¿sí? Entonces, es un intestino hiperecogénico. El intestino hipericogénico puede ser transitorio, puede desaparecer en un siguiente control, sí, hasta en el 72% de los casos puede desaparecer y no significa que ese bebé ya no tenga el riesgo, ¿no? Pero en el caso de que de que sea persistente, hay que descartar que no hayan otras complicaciones fetales. Y en ese caso estamos hablando incluso de lo que es la fibrosis quística, ¿no? Lo que les decía, los diagnósticos diferenciales en el caso que sea persistente. Fibrosis quística, infecciones, sangrado intraamniótico, es decir, que el bebé de repente haya deglutido sangre, restricción calórica y alguna patología gastrointestinal. Lo que se refiere a restricción calórica generalmente está asociado a lo que es el RCIO, ¿no? Entonces, también se tendría que hacer estos diagnósticos diferenciales en aquellos bebés, ya sea que porque lo presentan de manera persistente o que de repente encontré un intestino hiperecogénico, busqué otros marcadores y no los encontré. Es decir, lo encontré de manera aislada. Tendríamos que hacer igual el resto del descarte de las patologías del diagnóstico diferencial. Vamos a ver lo que es el acortamiento de los huesos largos, principalmente lo que es fémur y húmero. Entonces, al igual que en la hipoplasia de huesos nasales, acá también tenemos varias definiciones, pero lo más frecuente que tenemos es que usemos los percentiles, ¿no? Los percentiles generalmente es lo que más tenemos a la mano. Si encontramos las mediciones, las medidas de la longitud de fémur, longitud de húmero, por debajo del percentil 5 para la edad gestacional, lo vamos a diagnosticar como acortamiento de huesos largos. Pero hay otros parámetros, ¿no? Otros parámetros que también se han evaluado, se han examinado, y eso incluye lo que son diferentes índices, incluyendo lo que es el índice del diámetro biparietal entre la longitud de fémur y lo que es el diámetro biparietal entre la longitud del húmero. Si estos resultados obtenidos lo tenemos 1.5 moms para la edad gestacional, son tablas, ¿no? Son tablas. Entonces estaríamos ante un diagnóstico de acortamiento de huesos largos. Lo mismo se intentó hacer con otro estudio para lo que es un índice entre lo observado y lo esperado. También igual son tablas y específicas diseñadas y si lo que encontramos es
El resultado de esta razón, de este índice es de 0,91 o menos, estaríamos ante un diagnóstico de acortamiento de huesos largos. Lo mismo para lo que es del observado y esperado, pero con respecto a lo que son del húmero, ¿no? Tanto del fémur como del húmero. Se evalúan por separados. ¿Cuál es la importancia? Los latinoamericanos no somos altos, ¿cierto? Entonces, muchas veces es muy frecuente que nosotros hagamos la medición de la longitud de fémur y nos sale en un bebecito sin ninguna alteración, nos sale con un percentil menor al 10. Seguimos haciendo estudios, seguimos evaluando el bebé, percentil menor de 3, pero no hay ninguna otra alteración. Entonces, lamentablemente, lo digo nuevamente, lamentablemente no tenemos unas tablas específicas para nuestra población. Entonces, es bastante frecuente que encontremos eso. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esta evaluación? Pues vamos a tener que combinar tanto lo que es el resultado de la longitud de fémur con la longitud de húmero. Es decir, si encontramos longitud de fémur corta y también longitud de húmero por debajo del percentil 5, ahí sí ya nos llama la atención. Tenemos que seguir buscando lo que son nuestros marcadores blandos. Entonces, la longitud de fémur ligeramente corto se puede encontrar aproximadamente en el 28% de los fetos con trisomía 21, ¿no? Y en los fetos con euploides, como les decía, en los fetos cromosómicamente normales, también puede estar presente y en un promedio de un 6%. Pasamos a un nuevo marcador, que es la dilatación del tracto urinario, que anteriormente se denominaba solo como pielectasia leve, ¿no? Pero estamos hablando de dilatación del tracto urinario. Incluso hay una clasificación, si es grado 1, grado 2, grado 3. En este caso, como marcador blando, como marcador de cromosomopatía, estamos hablando del grado leve. Entonces, estamos definiéndolo o se define como un diámetro pélvico a nivel renal de 4 a menos de 7 milímetros, y esto se va a encontrar entre las 16 a 27 semanas de gestación. En este caso, ahorita estamos hablando de ecografía entre las 18 y 22 semanas, entonces igual entre 4 a menos de 7 milímetros de dilatación. ¿Cómo lo vamos a medir? Se va a reportar la dimensión máxima a nivel anteroposterior de la pelvis intrarrenal. Y para poder disminuir lo que son las interferencias de las ondas, para que no tengamos sombras, la columna idealmente debe estar a horas 12 o a horas 6. Entre el 1 al 2% de los fetos en general pueden tener una dilatación leve del tracto urinario, pero entre el 11 al 17% de los fetos con trisomía 21 también lo pueden presentar. Muchas veces el grado leve de esta dilatación es fisiológico y puede ser también transitorio. Si es que es de manera persistente, pero no progresa, el control puede ser simplemente postnatal. Incluso de manera espontánea puede resolverse de manera postnatal. Esta es la manera cómo vamos a hacer la medición. Y ahí en las imágenes se pueden observar justamente lo que les estoy comentando, ¿no? Lo que les estoy comentando, a horas 12 se encuentra la columna, y de esa manera
podemos identificar con mayor claridad lo que es la pelvis renal. Entonces, podemos encontrar ambas pelvis dilatadas, como es este caso, o podemos encontrar solo una. No es que incremente, no se incrementa el riesgo o las probabilidades si encuentro una o dos pelvis dilatadas, ¿no? Simplemente el marcador es la dilatación del tracto urinario. ¿Dónde vamos a hacer la medida? No es en el centro, es en la parte más ancha, más dilatada. En esa zona vamos a hacer la medición. Y se mide de la pared interna a la pared interna, dentro, ambos lados, ¿sí? Así haya solo un lado que esté dilatado, igual se reporta como dilatación del tracto urinario, ¿bien? En este caso tenemos ambos, ¿no? Ambos lados están dilatados. En el caso de la dilatación del tracto urinario, si lo encontramos de manera aislada, es muy poco el riesgo. Se ha descrito más o menos likelihood ratios de 1.5 a 1.9. Es muy bajo, ¿no? Entonces, prácticamente no altera. Si lo encontramos de manera aislada, no altera el cálculo de riesgo que puede tener una paciente por sí, ¿no? No lo alteraría mucho. En cambio, nuevamente les repito, si es que se van sumando a otros marcadores blandos, obviamente este riesgo sí se incrementa. Ahora hablamos un poco de lo que es el foco cardíaco, intracardíaco ecogénico. ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata el foco intracardíaco ecogénico? Es un área ecogénica. Nuevamente, el brillo está un poquito incrementado, está más incrementado. ¿Y cómo se ubica de manera puntiforme? Que generalmente, la mayoría de veces, se va a estar encontrando en lo que es el ventrículo izquierdo. Puede encontrarse en el derecho, claro que sí, puede encontrarse en ambos, claro que sí, pero no tiene, al igual que en la dilatación del tracto urinario, no tiene mayor implicancia. No significa que tengo mayor riesgo porque tengo dos focos cardíacos o no significa que tengo mayor riesgo porque lo encuentro en el derecho. Es indistinto, simplemente se reporta como foco cardíaco ecogénico. El tamaño tampoco, ¿sí? Si solo es un diagnóstico de foco cardíaco hiperecogénico, no tiene mayor implicancia. Entonces, acá igual el mismo criterio eh, que se encontraba al momento de hablarles del intestino hiperecogénico, tiene que ser la misma ecogenicidad que el hueso. Y tenemos que evaluarlo en dos planos para decir que es un foco cardíaco hiperecogénico. Este hallazgo no está asociado a alteraciones estructurales, no tiene alteración, no tiene implicancia tampoco en la función del miocardio. Si se encuentra de manera aislada, muchas veces incluso se puede considerar una variante dentro de la normalidad. No hay mayor significancia clínica en este hallazgo. Entonces, como les estaba comentando, la ubicación y el número no afecta de manera significativa, ¿no? De la manera significativa, este hallazgo no afecta lo que es la función, no afecta lo que son la estructura del corazón, no lo va a agrandar, no lo va a distender, no, nada de ello. Entonces, ¿en qué caso se presenta? Generalmente se habla o se cree que son microcalcificaciones o fibrosis incluso que se presentan a nivel del músculo papilar. Entonces, es parte de la estructura en sí del corazón.
Acá les estoy enseñando cómo se vería, ¿no? Un foco cardíaco acá. Este es uno, la flechita lo está indicando, incluso ahí parecen dos. Tienen la misma ecogenicidad que el hueso, podemos compararlo. Acá la columna, la costilla, podemos compararlo. Y así es como se vería de manera normal, ¿no? La misma ecogenicidad en todo la estructura cardíaca. Es un marcador blando muy frecuente, se encuentra muy frecuentemente, pero como les decía, todo marcador blando que se encuentre de manera aislada no tendría mayor implicancia, siempre tiene que estar combinado. ¿Cuál es la mejor manera para evaluar? Justamente es esta, un plano o una proyección apical. ¿Mm? Justamente es esta la proyección que mejor nos va a permitir evaluar. Acá nuevamente les presento y también les dije que debemos presentarlo o se debe encontrar en dos proyecciones, ¿no? En dos planos. Entonces, acá tenemos plano de cuatro cámaras, apical, es decir, el ápice del corazón está hacia adelante, está cerca al transductor, y evaluamos lo que es el foco cardíaco ecogénico. Podemos rotar y buscar la salida del ventrículo izquierdo y lo volvemos a encontrar, ¿no? Y ahí están los dos planos. Entonces sí tenemos foco cardíaco ecogénico. Bien, a ver, continuamos. Otro hallazgo, otro marcador que generalmente, o mejor dicho, que se está evaluando con mayor frecuencia es la arteria subclavia derecha aberrante. Este hallazgo está presente en el 35% de los individuos con síndrome de Down. Y en el 2013 ha encontrado un likelihood ratio de positivo de 3.94, es decir, ese es el riesgo que nos incrementaría, por lo que tendríamos que multiplicar como positivo en aquellas pacientes que tienen riesgo de trisomía 21. Normalmente, la arteria subclavia derecha se va a originar de la arteria brachiocefálica, siendo la primera rama, ¿no? Y va a ser el primer vaso que va a surgir a nivel del callado aórtico, pero cuando surge como arteria subclavia derecha aberrante, van a ser de forma anómala, directamente como si fuera una cuarta rama del callado aórtico. Entonces, ¿dónde lo vamos a evaluar? Se evalúa en el corte de tres vasos, 1, 2, 3, pulmonar, aorta, y acá estamos la tráquea, ¿no? Esta es, bueno, la aparente unión, y de la aorta para la derecha va a salir esta ramita, ¿no? Impresiona que está saliendo directamente de la aorta. Esa es la presencia de la arteria subclavia derecha aberrante. ¿Qué otros parámetros u otros marcadores se han estado implementando en los últimos años? Tenemos lo que es el grosor de la piel prenasal, ¿no? Del tejido prenasal. Y en este caso, hacemos el mismo corte para el perfil fetal, ¿no? En lo cual hemos evaluado lo que son los huesos nasales. Y ahí se va a realizar la medida. Esta medida se va a ubicar la parte más baja, ¿sí? La parte más baja del hueso frontal hasta el borde externo de la piel. Ese es el grosor prenasal, o el engrosamiento prenasal. Se dice que igual en los fetos normales este grosor va a ir incrementándose, ¿no? Conforme va avanzando la gestación va a ir incrementándose. Igual
A las 16 semanas podemos encontrar en 2,4 milímetros y a las 24 semanas podemos encontrarlo en 4,6 milímetros máximo. Entonces, mucha, mucha importancia clínica de por sí, así solo el grosor prenasal no ha sido encontrado, pero hay estudios en los cuales han intentado combinarlo con lo que es una razón del grosor prenasal entre la longitud de los huesos nasales y ahí sí se incrementa la sensibilidad. Incluso la tasa de detección llegaba en algunos estudios hasta el 100%, ¿no? Y obviamente hay parámetros, habían establecido tablas de las cuales si se encontraba por encima del percentil 95, esa tasa de detección llegaba hasta el 100%, haciendo la combinación del grosor prenasal y la longitud de huesos nasales. Hay otros estudios, otro estudio que también intentó replicar lo mismo y lo mismo, ¿no? El grosor, el índice del grosor prenasal y la longitud de los huesos nasales, tratando de hacer un cálculo que esta razón sea por encima de 0,76, la tasa de detección era bastante alta también, hasta el 80%. Entonces son parámetros que se han intentado ir haciendo las réplicas, pero hasta el momento no hay un parámetro definido como para difundirlo o aplicarlo de manera poblacional. ¿Qué otros parámetros? Otro parámetro es el ángulo facial frontomaxilar. Igual, lo hacemos con el corte de perfil y en la mayoría de los bebés con trisomía 21, este ángulo se va a incrementar. Acá podemos ver cómo se mide, es el plano del perfil del bebé. Vamos a hacer un primer rayo que va a ubicarse a nivel de lo que es el paladar duro, ¿no? Hasta el borde o hasta el extremo anterior. Y desde este extremo se va a proyectar otro rayo del ángulo. Y esto va a seguir todo lo que es el borde de la piel prenasal. No, este es el ángulo que se va a evaluar. Estos parámetros que se les ha mencionado anteriormente generalmente están asociados con trisomía 21. Son los más frecuentes en estos bebés. Pueden estar presentes en bebés euploides también, pueden estar presentes. Hay otros marcadores que de repente se han ido dejando de lado, como por ejemplo el pie en sandalias, la longitud corta de las orejas, que haya clinodactilia, ¿no? Se han ido dejando de lado porque a veces son poco reproducibles, otras veces no se aplican o no hay parámetros específicos que se puedan extrapolar o usar en la población en general. Entonces, por eso no lo estoy detallando un poco más. Hay otras aneuploidías, otras enfermedades, sí, que pueden presentar em, los otros marcadores que anteriormente les he presentado, sí, no son marcadores específicos de trisomía 21. Entonces, pero los que les voy a mencionar ahorita sí son un poco más específicos para otras cromosomopatías. Dentro de ellos tenemos lo que es los quistes de plexos coroideos, la arteria umbilical única y las anomalías a nivel de extremidades. Lo que respecta a los quistes de plexos coroideos, acá podemos ver las imágenes. Este es un bebé un poco más pequeño, eso sí, pero la idea es que ustedes puedan identificar que estos son los plexos coroideos. ¿Cómo se van a ver los quistes? Dentro de esta estructura ecogénica se va a ver una estructura redondeada de bordes definidos, anecogénica. Normalmente, en el primer trimestre, todo el plexo coroideo va a ocupar lo que es el atrio del ventrículo lateral, ¿no? Entonces, estos quistes pueden estar presentes en los fetos normales también, entre un 1 al 2% los van a presentar. Puede ser de tamaños variables, pueden estar en ambos lados,
Puede ser único, pueden ser múltiples, pueden ser tabicados, pueden tener diferentes características. Al igual que en el foco cardíaco hiperecogénico, no tiene mayor implicancia en lo que respecta la cantidad, la ubicación o el tamaño. Tampoco se ha visto que tenga alguna afección con lo que respecta al desarrollo neurológico, ¿no? No afecta a lo que es la estructura tampoco, porque se asume que solo es un acúmulo del líquido, ¿no? Que está ahí reservado y que puede resolverse de manera espontánea, incluso más o menos hasta la semana 26. ¿Cómo lo vamos a evaluar o dónde lo vamos a medir? A nivel de un corte transversal, en una proyección transventricular, ahí a ese nivel lo vamos a poder identificar. Identificamos primero lo que son los plexos coroideos y si es que hay estructuras ecogénicas dentro del plexo coroideo, pues esos son los quistes del plexo. Se ha visto que en el caso del síndrome de Down, eh, puede estar de la misma forma en los bebés con trisomía 21, tanto como en los bebés euploides. Entonces, por eso no es un marcador blando más sensible para síndrome de Down. El likelihood ratio es positivo, pero es cercano a 1, entonces por lo tanto no modifica el riesgo. Por eso no se considera como marcador del T21. En cambio, para lo que es la trisomía 18, el riesgo es mayor, significativamente mayor. Entonces, alrededor del 50% de los bebés con trisomía 18 van a presentar los quistes de plexos coroideos. Si a esto lo vamos a combinar con otros marcadores, el riesgo se puede incrementar hasta en 20 veces. Acá nuevamente les presento ventrículos laterales, ¿no? Ventrículo lateral, plexo coroideo, esta estructura ecogénica, y dentro una estructura anecogénica, bordes definidos, es único en este caso, bueno, lo que nos permite ver, acá impresionaría que el otro lado también tiene otro, pero como les estaba mencionando, no tiene mayor implicancia si es que tiene uno, dos, es unilateral, no tiene mayor, no incrementa el riesgo. Nuevamente, más imágenes, así es como veríamos, ¿no? Plexos coroideos, pero buena cantidad de ese tejido está ocupado por los quistes. Así es como lo veríamos de manera normal. Esto es el ventrículo, el atrio ventricular. Dentro está el plexo coroideo y no hay ninguna estructura anecogénica en su interior. Así es como deberíamos verlo. Arteria umbilical única. Sabemos todos que el cordón umbilical posee 3 vasos, 2 arterias, una vena. Aproximadamente el 1% de los recién nacidos vivos pueden presentar arteria umbilical única, sin tener mayor alteración. Se trata de una agenesia, puede ser primaria o puede ser una atrofia trombótica de una de estas arterias. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a hacer un corte transversal a nivel de la pelvis, ¿no? A nivel de la pelvis del feto. Y con la ayuda del Doppler vamos a visualizar el ingreso de las dos arterias. ¿Listo? Ahí estamos seguros de que tiene 2 arterias, ¿no? Entonces, ¿hay otra manera de evaluarlo? Sí, también lo podemos evaluar mediante un bucle libre, ¿no? De un bucle de asa libre del cordón. Podemos evaluar también, que ahorita les voy a mostrar la imagen cómo se vería. En el caso de la arteria umbilical única, la trisomía 18 es la más asociada con esta alteración o con este hallazgo. En el caso de la trisomía 13, la monosomía X también puede estar asociado, pero en menor proporción.
Si no hay ningún diagnóstico de aneuploidía, la arteria umbilical única también puede estar asociado con otras alteraciones mayores, sobre todo lo que son las alteraciones cardíacas y las alteraciones renales, y también hacer vigilancia del bebé para ver cómo va el crecimiento, cómo va la ganancia de peso, como estudio del RCI. Entonces, así son las imágenes que podríamos ver cuando hay una arteria umbilical única. Son solo dos vasos, ¿no? Vemos dos pasos nada más en el estudio transverso del cordón. Puede ser que no tenga bucles, pueden estar así al longitudinal, puede ser que tengan bucles. Ninguno significa que uno esté peor que el otro o que sea mayor probabilidad de riesgo que el otro. Y así lo veríamos con lo que es el Doppler, ¿no? Con la ayuda del Doppler. Vemos acá con los bucles y solo dos vasos. Y acá que pueden estar a lo largo, ¿no? Así lo veríamos como arteria umbilical única. Vamos a comparar cómo se vería lo normal. Vemos acá un vaso, ¿no? La cabecita y sus orejitas. Entonces, tiene dos vasos acá y un vaso. Son dos arterias y una vena. Comparando acá, solo vemos dos vasos. Con la ayuda del Doppler, como lo veríamos, uno, no sé si se logra diferenciar, pero acá hay un vaso, otro vaso y obviamente el tercero, ¿no? En cambio acá solo vemos uno y dos vasos. Bien, así se vería lo que es la arteria umbilical única. Bueno, ya casi estamos terminando. Lo que son anomalías en las extremidades también están presentes y generalmente estas posiciones van a estar asociados generalmente con lo que es trisomía 18. Así tenemos algo muy característico, como es que el bebé permanezca con las manos en puño y con cabalgamiento de los dedos, ¿no? Entonces, esta característica es muy típica de los bebés con trisomía 18. El 89% de los fetos con trisomía 18 presentaron esta posición persistente durante todo el examen de la ecografía, durante los exámenes de entre la semana 14 a 22, según un estudio publicado por Shields. En otro estudio, también la posición de las manos fetales eran el segundo hallazgo más frecuente en los bebés con trisomía 18. Esto después de los defectos cardíacos. Así es como se vería una manito abierta, ¿no? Así se vería, nos permite evaluar perfectamente los dedos. Sin embargo, esta manito, acá están los dedos, está en puño. Es un puñito. Y si es de manera persistente, este es muy característico de los bebés con trisomía 18. Incluso hay algunos estudios que han tratado de ver cuánto podría disminuir el riesgo si es que simplemente el bebé abre en un momento la manito y si es que se asocia con con trisomía 18, perdón. Y sí, se vio que si el bebé logra abrir la manito, no es de manera persistente esa posición, sí baja las posibilidades. Otras anomalías es el pie en mecedora. Como vemos acá, esto es una posición como en balancín, también lo denominan en algunos textos, y generalmente se encuentra entre el 10 al 50% de los bebés con trisomía 18. También otras malformaciones, puede haber hipoplasia o ausencia del pulgar, sindactilia o desviación radial o cubital de las manos, ¿no? Otras características que también están asociadas con trisomía 18. A nivel de pie, y es también muy práctico, es también bastante práctico, es relativamente fácil ubicar, hacer el estudio de esta posición del piecito del bebé. Tenemos lo que es el pie equinovaro, pie sambo. Y también está asociado con lo que es trisomía 18, en primer lugar.
también trisomía 13 y anomalías de los cromosomas sexuales. Vemos que el piecito está rotado, ¿no? Está rotado hacia adentro y parecería que estuviera en una flexión plantar. En cambio, este bebé tiene una posición, va a formar un ángulo de 90 grados entre las extremidades, ¿no? Esto es una posición normal. En cambio, acá no hay esos 90 grados. ¿Sí? Entonces, el pie equinovaro también es un marcador blando para trisomía 18. Polidactilia, más de 5 dedos, ya sea en manos o en pies, también son signos, son marcadores blandos. Y sobre todo lo que es la polidactilia posaxial, ¿no? Es decir, que se encuentra el dedito extra, se encuentra en el lado cubital, ¿no? Si estamos hablando de la mano. O en el lado peroneo, si estamos hablando de los pies, y está asociado generalmente con trisomía 13. Bien, entonces, para terminar, algunas conclusiones, algunas ideas que hay que recordar, que los marcadores blandos no son para hacer diagnóstico. Los marcadores blandos se utilizan para identificar a los fetos con riesgo. Si es que encontramos un marcador blando aislado, no representa o no suele representar un riesgo muy elevado de síndrome de Down. Como les había dicho en un principio, les estaba presentando en orden de sensibilidad, ¿no? Y dentro de los más sensibles están los huesos nasales y el estudio del pliegue nucal engrosado. Entonces, salvo estos dos últimos parámetros que les acabo de mencionar, los otros no suelen representar un riesgo muy alto de síndrome de Down. Si durante nuestra ecografía identificamos un marcador blando, esto nos obliga a buscar otros marcadores y de ahí hacer el cálculo del riesgo de la paciente para poder orientar mejor y poder decidir lo que son los estudios diagnósticos como tal, que generalmente son invasivos, ¿no? Así tenemos la amniocentesis. Entonces, nos obliga. Definitivamente, si encontramos un marcador blando, tenemos que buscar si es que encontramos alguno otro para poder hacerlo. Porque incluso hay algunos marcadores blandos que están en controversia si sirve decirle a la mamá, no nos ayuda, solo le vamos a generar ansiedad a la mamá. Todavía hay algunos, por ejemplo, lo que es el foco cardíaco, intracardíaco ecogénico, lo que es los quistes de plexo coroideo, todavía es un poco controversial, porque como les mencioné, no tienen implicancia estructural ni funcional. Entonces, hay que tener en cuenta que un solo marcador no siempre va a incrementar mucho el riesgo, entonces hay que buscar otros. Esta combinación nos Doctora, permite disculpe, ajustar ya el riesgo. le queda un minutito. Sí, justo estoy terminando, gracias. Entonces, esta combinación nos ayuda a hacer un nuevo cálculo, poder orientar a las pacientes, brindarle una mejor orientación, ya sea genética, y qué opciones diagnósticas podemos ofrecerle a esa paciente. Entonces, ahí la importancia del estudio de estos marcadores cromosómicos. ¿Sí? Listo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta.